Vamos a sumergirnos hoy en un texto llamado Mujeres Predicadoras 3, del pastor Freddy Delgado Molina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues simple, vamos a desgranar sus ideas clave, su mensaje central, todo de una manera completamente neutral, fijándonos solo en lo que el propio libro dice. Venga, empezamos. A ver, desde el primer momento, el libro se presenta como una especie de guía y tiene un doble objetivo, muy claro. Por un lado, busca instruir a las mujeres sobre cómo predicar y por otro, sobre la vida familiar. O sea, la introducción ya nos dice que la idea es motivar, animar a cumplir esa misión que el autor cree que se les ha encargado. Y toda la argumentación del libro, ¿de dónde sale? Pues arranca justo de este versículo. El autor lo ve como un mandato, una orden directa de Jesús a las mujeres. Así que esa frase, dad las nuevas, se convierte en la auténtica piedra angular de todo el mensaje que va a construir a partir de aquí. Bien, entramos en la primera gran parte del libro. Aquí se plantea una pregunta fundamental. ¿Por qué deberían predicar las mujeres? ¿Cuál es la justificación, digamos, teológica? Y la respuesta que da el autor es contundente. No es que puedan, es que deben. El concepto clave aquí, el núcleo de todo, es lo que se llama la buena nueva, o sea, el Evangelio. El texto lo define básicamente como el mensaje de salvación. Y aquí está el quid de la cuestión. El autor conecta la tarea de difundir este mensaje directamente con una responsabilidad específica de las mujeres. Vale, ¿y cómo justifica esto? Pues se apoya en un pasaje de la carta a los romanos. La lógica que plantea es como una cadena. Fijaos, para poder invocar a Dios, primero hay que creer. Para creer, hay que haber oído el mensaje. Y claro, para oírlo, alguien tiene que predicarlo. ¿Se ve la conexión? La predicación se convierte así en la pieza clave, el primer paso sin el cual la fe, según este argumento, ni siquiera podría empezar. Una vez que ha puesto esa base teológica sobre la mesa, el autor cambia de tercio y pasa a su método de enseñanza preferido, los ejemplos. Y lo hace creando algo que él mismo llama una galería del bien, donde nos presenta mujeres importantes de la Biblia como ejemplos a seguir. La primera de la lista es Débora. Se la presenta como el gran ejemplo de liderazgo y sabiduría. Y ojo, porque el texto destaca que no tenía un solo rol, sino varios. Era profetisa, era jueza y hasta líder militar. Al ponerla como una figura de autoridad tan potente, lo que el autor viene a decir es que la fe puede capacitar a una mujer para llegar a puestos de muchísimo poder. Después de Débora nos encontramos con Esther. Aquí el foco cambia un poco y se centra más en la valentía y el sacrificio. Lo que el libro subraya de ella es que usó su posición de reina no en su propio beneficio, sino para salvar a su gente. La moraleja parece clara, ¿no? El poder no es para uno mismo, sino para servir a los demás, y siempre con humildad, por muy alto que se llegue. Y para cerrar esta galería del bien tenemos a Abigail. Con ella el libro se enfoca en su inteligencia, en su sensatez. La presenta como el modelo de cómo la diplomacia y el buen juicio pueden, literalmente, frenar una masacre y traer la paz. Una estratega, vamos. Pero claro, si hay una galería del bien, también tiene que haber una del mal. El libro presenta la otra cara de la moneda, un contraste total. Y aquí, en esta galería del mal, las figuras bíblicas no son modelos a seguir, sino todo lo contrario, son advertencias, ejemplos de lo que se debe evitar a toda costa. Y la protagonista indiscutible de esta sección es Jezabel. Se la dibuja como al prototipo de la mujer destructiva. El texto le atribuye de todo: manipulación, una ambición desmedida, corrupción religiosa, violencia. Vamos, que es el contraejemplo perfecto de todas las virtudes que se habían destacado en Débora, Esther y Abigail. Así que lo que tenemos aquí es el esqueleto moral del libro, una división muy clara. Por un lado, los modelos de bendición, mujeres que con sus acciones trajeron cosas buenas. Y por el otro, los modelos de destrucción, aquellas que, según el texto, con sus malas decisiones lo llevaron todo a la ruina, blanco o negro. Bueno, dejamos atrás los ejemplos bíblicos y el libro se pone más práctico. Ahora se va a centrar en lo que identifica como las 3 grandes amenazas espirituales para la familia. Vamos a ver cuáles son. El texto es súper específico en esto, ¿eh? Habla de 3 adversarios concretos. Y es importante entender que no habla de enemigos de carne y huesos, sino de enemigos espirituales. El primero de la vista es la serpiente antigua, que el texto identifica directamente con Satanás. Se le describe como el que siempre busca lo mismo: engañar, robar, matar y destruir, básicamente continuando con ese papel que se le da en la historia del Jardín del Edén. El segundo enemigo es el mundo. Pero ojo que el texto aclara que no se refiere al planeta Tierra. Cuando habla del mundo se refiere a un sistema de valores: la codicia, el orgullo, la corrupción, todo aquello que, según esta visión, va en contra de la voluntad de Dios. Y vamos con el tercero, la carne. De nuevo, en este contexto teológico no se refiere al cuerpo físico. La carne es la naturaleza humana caída.
esa tendencia interna que, según el libro, está siempre luchando, siempre en conflicto con la parte espiritual de la persona. Vale, y frente a estos tres enemigos, ¿qué se puede hacer? Pues el libro propone todo un arsenal de herramientas espirituales. La estrategia principal es, primero, someterse a Dios para, después, poder resistir al diablo. Y para ello se dan armas concretas: la oración, el ayuno y, sobre todo, el estudio de las Escrituras. Y todo este camino nos lleva a la parte final, a la conclusión del libro, que no es otra que las consecuencias eternas de todo esto. El texto termina centrándose en el juicio final, en el resultado definitivo de las decisiones que se toman en vida. Este versículo de Eclesiastés es el que pone el marco para toda esta conclusión. La idea es muy potente. Toda obra, absolutamente todo lo que se haga, sea en público o en secreto, será juzgado. Según esta perspectiva, no hay nada que quede oculto y cada acto tiene un peso eterno. Y a partir de ahí se presentan dos posibles destinos, y el contraste no puede ser más fuerte. Por un lado está la recompensa para los que vencen, que básicamente es tener su nombre a salvo en el libro de la vida. Y por el otro, la consecuencia para quienes no estén ahí: ser arrojados a lo que se describe como el lago de fuego. El mensaje es tajante: lo que se elige en esta vida importa, y mucho. Y el libro cierra con esta pregunta, que busca interpelar directamente a quien lee. Es una forma de provocar una reflexión personal sobre las propias acciones y el legado final. Con esta cuestión, el autor encapsula todo el propósito del texto: guiar el comportamiento hacia lo que considera un resultado eterno deseable. Y con esto cerramos nuestro análisis de hoy.